«Te pago para obedecer, te pago para obedecer», gritó la empresaria, sin saber que el pobre mecánico acababa de comprar todo el edificio donde ella rentaba su oficina. La mañana del martes había comenzado perfecta para Daniela Ortiz. A sus 34 años, era la directora de marketing de una de las agencias más prestigiosas de Polanco, conducía un BMW Serie 7 negro impecable y vivía en un penthouse en Santa Fe con vista panorámica a la Ciudad de México. Esa mañana, vestida con un traje Armani color crema y tacones Louboutin, se dirigía a una junta crucial con inversionistas extranjeros que podría catapultar su carrera. Pero el destino tenía otros planes. A solo 3 cuadras de su oficina en Mazarik, su BMW comenzó a hacer un ruido metálico preocupante, seguido de una columna de humo que salía del cofre. Daniela maldijo en voz alta mientras el carro se detenía por completo en medio del tráfico matutino. Los claxones comenzaron a sonar inmediatamente, y ella sintió cómo la presión de la junta inminente se mezclaba con la furia de estar varada. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Con las manos temblando de rabia, Daniela llamó a su asistente exigiendo que consiguiera una grúa inmediatamente. Pero todas las opciones cercanas tardarían al menos 1 hora. No tenía ese tiempo. Fue entonces cuando notó, a media cuadra de distancia, un pequeño taller mecánico que parecía haber estado ahí desde siempre, casi escondido entre los edificios modernos de la zona. El letrero desgastado decía Taller Martínez, Servicio Automotriz. Daniela arrugó la nariz con disgusto. El lugar lucía completamente fuera de lugar en esa zona exclusiva, con su fachada pintada de azul deslavado y herramientas visibles desde la calle. Pero no tenía alternativa. Con ayuda de 2 conductores que se compadecieron de ella, lograron empujar el BMW hasta la entrada del taller. Daniela entró al establecimiento limpiándose las manos con pañuelos desechables, como si el simple hecho de tocar su propio carro la hubiera contaminado. El interior del taller era exactamente lo que esperaba. Piso manchado de aceite, olor a diésel y metal, herramientas colgadas en paredes despintadas. Un radio viejo transmitía música norteña de fondo. Para Daniela, que estaba acostumbrada a las agencias automotrices de lujo, con salas de espera climatizadas y café gourmet, aquel lugar era prácticamente medieval. Desde debajo de un Chevy antiguo emergió un joven en overol azul marino manchado de grasa. Tendría unos 28 años, de complexión atlética pero delgada, con el cabello negro despeinado y marcas de sudor en la frente. Sus manos estaban completamente negras de aceite de motor, y cuando se puso de pie, Daniela notó que sus botas de trabajo estaban tan gastadas que el cuero se había abierto en varios lugares. Este era Roberto Martínez, aunque Daniela ni siquiera se molestó en preguntarle su nombre. Roberto se limpió las manos en un trapo que parecía estar aún más sucio que sus propias manos, y se acercó con una sonrisa amable. «Buenos días, señora. ¿En qué le puedo ayudar?» Su voz era tranquila y profesional, con un ligero acento que delataba orígenes humildes. Daniela lo miró de arriba a abajo con una expresión que no ocultaba su desprecio. «Mi carro se descompuso. Obviamente necesito que lo arregles inmediatamente. Tengo una junta en 20 minutos. Roberto se acercó al BMW y comenzó a examinar el cofre. «Déjeme ver qué tiene. ¿Notó algún sonido en particular antes de que se detuviera?» La pregunta técnica irritó profundamente a Daniela. «No sé de qué me estás hablando. No es mi trabajo saber esas cosas. Es tu trabajo arreglarlo, y necesito que lo hagas ahora mismo». Roberto mantuvo la compostura, acostumbrado a tratar con clientes impacientes. «Entiendo que tiene prisa, pero necesito hacer un diagnóstico primero para saber que...» «No me interesa tu diagnóstico»,
interrumpió Daniela elevando la voz. Te voy a pagar para que lo arregles. ¿No entiendes eso? El dinero no es problema. Solo hazlo rápido. Roberto abrió el cofre del BMW y comenzó su inspección. Sus movimientos eran precisos y metódicos, los de alguien que había pasado años perfeccionando su oficio. Después de unos minutos, identificó el problema. El radiador había explotado debido a una falla en el termostato y el motor se había sobrecalentado severamente. Era un problema que requeriría reemplazar varias piezas y, lo más importante, tiempo para que el motor se enfriara antes de hacer cualquier reparación. Señora, comenzó Roberto con tono profesional, el radiador está completamente dañado y el motor está sobrecalentado. Necesito al menos 3 horas para conseguir las piezas y hacer el trabajo correctamente. Si intento hacerlo ahora, podría causar más daño. ¿3 horas? La voz de Daniela se elevó hasta convertirse en un grito. ¿Estás bromeando? No tengo 3 horas. Tengo inversionistas esperándome. Varios clientes que estaban en el taller voltearon a ver la escena. Roberto respiró profundo manteniendo su paciencia. Entiendo su urgencia, pero este tipo de reparación no se puede apresurar. Si quiere, puedo llamarle un Uber para que llegue a su junta y yo me encargo de su carro. La sugerencia razonable solo enfureció más a Daniela. En su mente, este mecánico mugroso estaba siendo deliberadamente difícil, probablemente porque quería cobrarle más dinero. No me digas lo que puedo o no puedo hacer. Yo sé perfectamente bien cómo funcionan las cosas. Gente como tú siempre busca excusas para cobrar más. Roberto sintió el insulto, pero mantuvo la profesionalidad. No es una excusa, señora. Es la realidad técnica del problema. Si me permite explicarle. ¿Explicarme? ¿Tú vas a explicarme a mí? Daniela se acercó a Roberto invadiendo su espacio personal. Escúchame bien. Yo gano en un mes lo que tú probablemente no ganas en un año. He trabajado con los mejores ingenieros automotrices de Europa. No necesito que un mecánico de medio pelo me explique nada. El taller se había quedado en completo silencio. Hasta la música del radio parecía haberse apagado. Todos los presentes observaban la escena con una mezcla de shock e indignación. Don Arturo, un cliente regular de 65 años que estaba esperando que le cambiaran el aceite a su taxi, sintió su sangre hervir al presenciar tal falta de respeto. Roberto, sin embargo, mantuvo la calma. Sus años trabajando en el taller le habían enseñado que algunas personas llevaban su dolor interno manifestado como crueldad hacia otros. Señora, le pido que baje la voz. Podemos resolver esto de manera civilizada. ¿Civilizada? ¿Me estás dando órdenes a mí? Daniela estaba completamente fuera de sí ahora. La presión de su junta, combinada con su frustración y sus prejuicios profundamente arraigados, explotaron en ese momento. Tú no eres nadie para darme órdenes, tú trabajas para mí, te pago para obedecer, ¿entiendes? Para obedecer. Eso es lo único que gente como tú sabe hacer. Tomas órdenes de gente como yo, porque nunca van a hacer más que esto. Hizo un gesto despectivo, abarcando todo el taller. Un mecánico mugroso en un taller mugroso, en un barrio que probablemente ni siquiera te alcanza para pagar. Las palabras cayeron como bombas en el silencio del taller. Roberto sintió cada una como una bofetada, no tanto por él, sino por su padre, quien había construido ese taller con sus propias manos, trabajando 18 horas diarias. Por su madre, que había trabajado limpiando casas para pagar su educación. Por todos los trabajadores honestos que se rompían la espalda cada día solo para ser despreciados por personas que medían el valor humano en cuentas bancarias. Don Arturo se puso de pie, listo para defender a Roberto, pero el joven mecánico levantó una mano deteniéndolo. Había algo en sus ojos que hizo que todos en el taller esperaran. No era rabia, ni siquiera tristeza.
Era una calma profunda, el tipo de calma que viene de conocer tu propio valor sin importar lo que otros digan. Roberto se limpió las manos lentamente en su trapo, sus movimientos deliberados y tranquilos. Cuando habló, su voz era baja pero clara, llegando a cada rincón del taller. Tiene razón en algo, señora. Yo soy un mecánico y este es mi taller. Mi padre lo construyó hace 30 años con sus propias manos. Me enseñó que el trabajo honesto, cualquiera que sea, tiene dignidad. Me enseñó que el verdadero valor de una persona no se mide en su cuenta bancaria, sino en cómo trata a otros seres humanos. Hizo una pausa, sosteniendo la mirada de Daniela. Pero usted no necesita escuchar esto de mí. Lo que necesita es alguien que repare su carro. Y claramente yo no cumplo con sus estándares. Le sugiero que llame a una grúa y lleve su BMW a una agencia donde la atiendan personas que usted considere dignas de su presencia. La respuesta tranquila y digna de Roberto solo enfureció más a Daniela, quien estaba acostumbrada a que la gente se achicara ante su poder. ¿Sabes qué? Tienes razón. Este lugar es una porquería, y tú no tienes idea de con quién estás hablando. Voy a asegurarme de que todo el mundo sepa qué clase de servicio das aquí. Voy a destruir tu negocio. Para cuando termine contigo, ni siquiera los indigentes van a querer venir a este lugar. Tomó su cartera Hermès y sacó su teléfono. Mi empresa renta oficinas en este edificio de aquí enfrente. Conozco al dueño personalmente. Voy a asegurarme de que te saquen de esta zona. Gente como tú no pertenece aquí. Roberto simplemente asintió. Está en su derecho de hacer lo que considere necesario, señora. Ahora, si me disculpa, tengo trabajo que hacer. Se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso al Chevy en el que estaba trabajando. La falta de reacción de Roberto fue la gota que derramó el vaso para Daniela. En un arrebato final de furia, gritó las palabras que cambiarían todo. Eres una vergüenza para tu familia, para este barrio, para todos. No eres nada, nada. Su voz resonó por toda la calle, haciendo que peatones se detuvieran y miraran. Daniela tomó su bolso y salió del taller pisando fuerte, sus tacones haciendo eco en el concreto. Llamó a una grúa desde su celular, exigiendo servicio inmediato sin importar el costo. Mientras esperaba afuera, junto a su BMW inútil, Daniela notó que varios de los clientes del taller la miraban con desaprobación abierta. Eso solo intensificó su rabia. ¿Cómo se atrevían? Ella era quien tenía poder aquí, quien tenía dinero. Ese mecánico mugroso le pagaría por humillarla de esa manera frente a todos. Marcó el número de su asistente. Lucía, necesito que investigues quién es el dueño del edificio frente a mi oficina, el que tiene el taller mecánico en la planta baja. Quiero toda la información hoy. Y cancela mi junta. Diles que tengo una emergencia. Su asistente, acostumbrada a los arrebatos de Daniela, simplemente respondió: «Enseguida, Daniela». La grúa llegó 30 minutos después. Mientras su BMW era cargado, Daniela lanzó una última mirada venenosa al taller Martínez. Roberto estaba visible trabajando en el motor del Chevy, completamente enfocado en su trabajo, como si toda la escena de hace media hora nunca hubiera ocurrido. Esa calma solo la enfureció más. Daniela llegó a su oficina en Uber, llegando 2 horas tarde a su junta. Los inversionistas, molestos por la falta de puntualidad y profesionalismo, decidieron posponer las negociaciones indefinidamente. Su jefe, Roberto Sandoval, un hombre de 55 años que había construido la agencia desde cero, la llamó a su oficina. «Daniela, esto es inaceptable. Perdimos una oportunidad de 10 millones de pesos por tu impuntualidad». Daniela, todavía hirviendo de rabia por el incidente del taller, descargó su frustración. «Mi carro se descompuso. No fue mi culpa. Fue culpa de un mecánico incompetente que se negó a hacer su trabajo.
Su jefe la miró con decepción. Tu vida personal no puede afectar compromisos profesionales de esta magnitud. Esto va a ir en tu expediente. Puedes retirarte. Humillada doblemente en un solo día, Daniela volvió a su oficina dando un portazo. Su asistente, Lucía, entró minutos después con un folder. Daniela, aquí está la información que pediste sobre el edificio. Daniela arrebató el folder de las manos de Lucía y comenzó a leerlo con avidez, buscando el nombre del dueño a quien llamaría para exigir la expulsión del taller mecánico. Lo que encontró la hizo detenerse en seco. El edificio de oficinas, donde su empresa rentaba 3 pisos, un edificio de 16 pisos en una de las zonas más exclusivas de Polanco, con un valor aproximado de 180 millones de pesos, había sido comprado hacía apenas 2 semanas. El comprador, Roberto Martínez Herrera. Daniela sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Tenía que ser un error, un terrible error. Lucía, esto está mal. Busca de nuevo. Su asistente confundida revisó sus notas. No, Daniela, lo verifiqué 3 veces. Roberto Martínez Herrera compró el edificio completo hace 15 días. La transacción fue por 178 millones de pesos en efectivo. Es información pública en el registro de propiedad. Daniela sintió que sus piernas se convertían en gelatina. Se dejó caer en su silla ejecutiva, el folder resbalando de sus manos temblorosas. El mecánico mugroso que había humillado públicamente, al que había llamado una vergüenza, al que le había gritado que gente como él no pertenecía a esa zona, era el dueño del edificio entero. Era su casero. Con manos temblorosas, Daniela tomó su teléfono y buscó más información. Encontró un artículo en El Financiero de hacía una semana. Joven empresario del sector automotriz adquiere inmueble en Polanco por 178 MDP. La foto del artículo mostraba a Roberto Martínez, pero no con overol lleno de grasa. Vestía un traje impecable, sonriendo profesionalmente junto a notarios y abogados. El artículo lo describía como el heredero del imperio Martínez Automotive, una cadena de talleres especializados y distribuidora de refacciones con presencia en todo el país y expansión reciente a Centroamérica. Daniela siguió leyendo con horror creciente. Roberto Martínez había estudiado ingeniería mecánica en el TEC de Monterrey, con maestría en administración de empresas en el IPADE. Su padre, don Fernando Martínez, había fallecido el año anterior dejándole un imperio valuado en más de 400 millones de pesos. Pero Roberto, según el artículo, había elegido seguir trabajando en el taller original de su padre en Polanco, el que don Fernando nunca quiso vender a pesar de recibir ofertas millonarias de desarrolladores. Es donde empezó todo, había dicho Roberto en la entrevista. Mi padre construyó este negocio con sus propias manos. Me enseñó que no importa cuánto dinero tengas, nunca debes olvidar de dónde vienes. Trabajo aquí 3 días a la semana porque me recuerda quién soy realmente. El teléfono resbaló de las manos de Daniela. La habitación comenzó a dar vueltas. Ella le había dicho a ese hombre que él no pertenecía ahí, que gente como él no tenía lugar en esa zona. La horrible ironía era que él literalmente era dueño de esa zona ahora. Poseía el edificio entero, cada oficina, cada espacio comercial, cada metro cuadrado, incluyendo los 3 pisos que su agencia rentaba por 280,000 pesos mensuales. Dios mío, susurró Daniela. ¿Qué he hecho? Lucía, todavía de pie junto a la puerta, preguntó con cautela. ¿Daniela? ¿Estás bien? Daniela no respondió. Su mente estaba reproduciendo cada palabra cruel que había dicho, cada gesto despectivo, cada insulto. Te pago para obedecer. Gente como tú. Una vergüenza. No eres nada. Recordó la expresión en los ojos de Roberto. No había sido rabia o dolor. Había sido lástima.
Él la había compadecido y ahora ella entendía por qué. Daniela tomó su bolso con manos temblorosas. «Cancela todas mis reuniones del día. Me voy». Lucía asintió, preocupada por el cambio drástico en la actitud de su jefa. Daniela salió de la oficina como un zombi, bajando por el elevador hasta el lobby del edificio. Cuando las puertas se abrieron, se encontró cara a cara con un anuncio nuevo en el lobby, uno que no había estado ahí esa mañana. Nuevo propietario, Grupo Martínez Automotive. Agradecemos a todos nuestros inquilinos su confianza y les deseamos éxito continuo. Daniela sintió náuseas. Salió del edificio y caminó media cuadra hasta encontrarse frente al taller Martínez. Ahora lo veía con ojos completamente diferentes. No era un taller mugroso fuera de lugar, era un símbolo de humildad y trabajo honesto en medio de una zona donde el ego y las apariencias lo eran todo. Podía ver a Roberto adentro, todavía trabajando en el Chevy, sus manos negras de grasa, su overol manchado. Pero ahora sabía que ese hombre podía comprarse 10 BMWs como el suyo sin pestañear. Podía comprar su apartamento completo en Santa Fe con el cambio que le sobrara de sus inversiones. Sin embargo, elegía estar ahí, ensuciándose las manos, haciendo un trabajo que la sociedad consideraba menor. Durante la siguiente semana, Daniela se convirtió en una sombra de sí misma. No podía concentrarse en el trabajo. Cada vez que entraba al edificio, se acordaba de que Roberto era el dueño. Cada vez que veía el taller Martínez desde la ventana de su oficina, recordaba sus palabras crueles. La culpa la consumía como ácido. Intentó investigar más sobre Roberto. Descubrió que a pesar de su enorme fortuna, vivía en una casa modesta en Coyoacán que había sido de sus padres, que donaba el 30% de las ganancias de sus empresas a programas de capacitación técnica para jóvenes de escasos recursos, que había rechazado ofertas de corporaciones automotrices internacionales porque quería mantener el negocio familiar independiente. Cada nuevo detalle era como un cuchillo en su conciencia. Daniela descubrió que Roberto había establecido un fondo de becas en memoria de su padre, que pagaba la educación universitaria completa de 50 estudiantes cada año, todos de comunidades marginadas. Encontró artículos sobre cómo había modernizado los talleres de la cadena, mientras mantenía empleados a todos los trabajadores originales, muchos de los cuales habían trabajado con su padre por décadas. Supo que cuando compró el edificio en Polanco, su primera acción fue reducir las rentas en un 15% para todos los inquilinos, diciendo que los espacios comerciales debían ser accesibles para empresas en crecimiento. La agencia de Daniela había sido beneficiada por esa reducción, ahorrándose 42,000 pesos mensuales. Ironía cruel. El hombre que ella había despreciado le había ahorrado dinero sin que ella siquiera lo supiera. Pero lo que más la destrozó fue una entrevista en video que encontró en YouTube. Roberto hablaba sobre la filosofía de su padre. Mi papá siempre decía que la ropa manchada de grasa era una medalla de honor, no algo de qué avergonzarse. Decía que cada mancha representaba un problema resuelto, una familia que pudo seguir su camino segura en su vehículo. Nunca voy a dejar de trabajar en el taller original, porque es donde aprendí que el verdadero éxito no se mide en cuánto tienes, sino en cuánto puedes ayudar a otros con lo que tienes. Las lágrimas corrieron por el rostro de Daniela mientras veía el video. Ella había atacado todo lo que este hombre valoraba. Había escupido en la memoria de su padre. Había despreciado exactamente lo que lo hacía excepcional. Una tarde, después de 2 semanas del incidente, Daniela tomó una decisión. No podía seguir viviendo con esa culpa. Necesitaba disculparse, aunque sabía que no había disculpa suficiente para lo que había hecho. Se vistió de la forma más sencilla que tenía en su closet,
jeans y una blusa simple, nada de tacones Louboutin o carteras Hermès. Caminó hasta el taller Martínez con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que saldría de su pecho. Cuando entró, varios clientes y mecánicos la reconocieron inmediatamente. Las conversaciones se detuvieron. El ambiente se tensó. Daniela sintió todos los ojos sobre ella, juzgándola, recordando su comportamiento de hace 2 semanas. Roberto estaba en su pequeña oficina al fondo del taller, revisando papeles. Cuando levantó la vista y la vio, su expresión no cambió. No mostró sorpresa, rabia o satisfacción. Simplemente la miró con esos mismos ojos tranquilos que la habían desconcertado tanto la primera vez. «Señora Ortiz», dijo simplemente poniéndose de pie, «¿en qué puedo ayudarla?». La formalidad educada fue peor que cualquier insulto. Daniela sintió que las palabras se atoraban en su garganta. «Yo necesito hablar contigo. Roberto, por favor». Roberto miró alrededor del taller, notando que todos observaban. «Pasemos a la oficina entonces». La oficina era pequeña y funcional. Paredes cubiertas de certificaciones técnicas, fotos de don Fernando y Roberto en diferentes etapas de la vida, y una repisa llena de trofeos de competencias automotrices. Daniela se sentó en la silla frente al escritorio metálico, sintiéndose más pequeña que nunca en su vida. Roberto esperó pacientemente sin presionarla. «No sé por dónde empezar», comenzó Daniela, su voz quebrándose. «Lo que te dije hace 2 semanas, no hay palabras para describir qué tan equivocada estuve, qué tan cruel fui, qué tan...». Se detuvo, las lágrimas comenzando a fluir. «Qué tan horrible soy como persona». Roberto escuchó en silencio, sus manos entrelazadas sobre el escritorio. «Descubrí quién eres realmente», continuó Daniela, «tu empresa, tu educación, el edificio. Pero eso no es lo que me está matando por dentro. Lo que me está matando es que aunque no hubieras tenido nada de eso, igualmente estuve completamente equivocada al tratarte como lo hice. Juzgué tu valor como ser humano basándome en tu ropa y tu trabajo. Te llamé una vergüenza cuando tú eres todo lo que yo nunca seré. Humilde, trabajador, generoso. Alguien que usa su éxito para ayudar a otros en lugar de pisotearlos». Daniela se limpió las lágrimas. «No espero que me perdones. No merezco tu perdón. Solo necesitaba que supieras que lo lamento más de lo que puedo expresar». Roberto permaneció en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era gentil. «¿Sabes qué fue lo que más me dolió de todo lo que dijiste?». Daniela negó con la cabeza preparándose para lo peor. «¿Qué llamaste a esto?». Hizo un gesto abarcando el taller, algo mugroso, algo sin valor. Roberto se puso de pie y caminó hacia las fotos en la pared. «Este taller es el legado de mi padre. Cada herramienta aquí fue comprada con su sudor. Cada mancha de aceite en ese piso representa horas de él enseñándome no solo sobre motores, sino sobre integridad, sobre tratar a cada cliente con respeto, sin importar si conducen un taxi viejo o un Ferrari». Se volvió para mirar a Daniela. «Cuando insultas este lugar, insultas todo lo que mi padre construyó». Y sí, eso me dolió. Daniela sollozó abiertamente ahora. Lo sé y lo lamento tanto. Tu padre construyó algo hermoso, algo con significado real, mientras yo he construido una carrera basada en apariencias vacías y en pisar a quien tenga que pisar para subir». Roberto se sentó de nuevo. «Pero también dijiste algo cierto ese día, aunque no de la manera que pensabas». Daniela lo miró confundida. «Dijiste que yo obedecía órdenes. Y tenías razón. Obedezco las órdenes de mi padre muerto todos los días. Él me ordenó nunca olvidar de dónde vengo. Me ordenó usar cualquier éxito que tuviera para ayudar a otros. Me ordenó tratar a cada persona con dignidad, sin importar su posición». Sus ojos se humedecieron ligeramente.
Y sí, te pago para obedecer esas órdenes, excepto que el pago no es dinero, es paz mental, es poder verme al espejo, es saber que estoy honrando su memoria. El silencio en la oficina era denso, pero no incómodo. Era el silencio de dos personas enfrentando verdades dolorosas. No sé qué hacer para compensar esto, dijo Daniela finalmente. Sé que desalojarme del edificio no sería suficiente. Sé que ninguna cantidad de dinero lo arreglaría. Pero necesito hacer algo. Necesito... Se detuvo, buscando las palabras correctas. Necesito cambiar. Realmente cambiar. No solo sentirme mal y seguir siendo la misma persona horrible. Roberto la estudió por un momento. ¿Sabes? Recibo solicitudes todas las semanas de empresas que quieren comprar este taller, desarrolladores que ofrecen millones. Me dicen que estoy desperdiciando un espacio prime, que podría triplicar mis ganancias si construyera algo más apropiado para la zona. Pero mi padre me enseñó que hay cosas más valiosas que maximizar ganancias. Este taller da trabajo a 12 familias. Don Arturo, el señor del taxi que estaba aquí cuando tú viniste, viene aquí desde hace 20 años porque confía en nosotros y cobramos justo. Marta, la señora que limpia oficinas en el edificio de enfrente, trae su Tsuru viejo aquí porque le hacemos descuento. ¿Para qué quiero más dinero si ya tengo suficiente? ¿Para comprar carros más caros? ¿Apartamentos más grandes? Negó con la cabeza. Mi padre me enseñó que la verdadera riqueza está en saber que estás haciendo diferencia en la vida de otros. Daniela absorbió cada palabra como esponja seca absorbiendo agua. Quiero aprender eso, dijo finalmente. Quiero entender lo que tu padre entendía, lo que tú entiendes. Roberto asintió lentamente. Entonces aprenderás haciendo, no solo hablando. ¿Conoces el programa de becas en memoria de mi padre? Daniela asintió. El programa necesita voluntarios. Necesitamos gente que pueda enseñar habilidades profesionales a estos chavos. Comunicación, presentaciones, networking, cosas que tú sabes hacer muy bien. Se inclinó hacia adelante. No te estoy ofreciendo esto para hacerte sentir mejor. Te lo estoy ofreciendo porque esos 50 estudiantes merecen tener todas las herramientas posibles para triunfar. Si realmente quieres cambiar, empieza por dar tu tiempo y conocimientos a gente que lo necesita. Daniela sintió algo que no había sentido en semanas. Esperanza. ¿Lo harías? ¿Después de cómo te traté? Roberto sonrió levemente por primera vez. Mi padre decía que todos merecemos segundas oportunidades. Pero las segundas oportunidades tienen que ser ganadas con acciones, no solo con palabras bonitas. Se puso de pie, extendiendo su mano. El programa tiene reunión cada sábado en la mañana. Si en verdad quieres cambiar, te veo ahí. Daniela tomó su mano, sintiendo las callosidades de años de trabajo honesto contra su propia piel suave. Ahí estaré, te lo prometo. Cuando salió del taller esa tarde, Daniela sintió que había cruzado un umbral invisible. El mundo se veía diferente, o quizás era ella quien estaba comenzando a ver con ojos diferentes. El sábado siguiente, Daniela llegó al centro comunitario en Iztapalapa, donde se realizaba el programa de becas. Vestía jeans, tenis y una blusa sencilla, sin maquillaje elaborado ni accesorios costosos. 50 jóvenes de entre 18 y 25 años la miraron con curiosidad cuando Roberto la presentó como voluntaria del programa. Durante las siguientes semanas, Daniela descubrió un mundo que había ignorado toda su vida. Conoció a Fernanda, una chica de 20 años que estudiaba administración mientras trabajaba limpiando casas para mantener a sus hermanos menores. A Miguel, que tomaba 3 camiones para llegar a sus clases de ingeniería después de turnos de 12 horas en una fábrica. A Sofía,
madre soltera de 2 niños que estudiaba de madrugada porque era el único momento de silencio en su casa. Cada historia la transformaba un poco más. Comenzó enseñándoles sobre presentaciones profesionales y networking, pero terminó aprendiendo lecciones infinitamente más valiosas sobre resiliencia, sacrificio y dignidad. Una tarde, mientras ayudaba a Fernanda a preparar una entrevista de trabajo, la joven le preguntó directamente: ¿por qué estás aquí? Eres exitosa, tienes dinero, no necesitas hacer esto. Daniela consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder con honestidad, porque descubrí que había construido mi vida sobre valores equivocados. Pensaba que el éxito se medía en cuánto ganas y a cuánta gente puedes dominar. Un hombre muy sabio me enseñó que estaba completamente equivocada. Fernanda asintió comprensivamente. Roberto nos cuenta mucho sobre su papá, sobre cómo el verdadero éxito es poder dormir tranquilo sabiendo que trataste bien a la gente. Daniela sintió un nudo en la garganta. Su papá tenía razón. Yo dormía terrible, aunque nunca quise admitirlo. Siempre enojada, siempre peleando, siempre sintiendo que el mundo me debía algo. Los meses pasaron. La transformación de Daniela no fue instantánea ni mágica, fue gradual y a veces dolorosa. Tuvo que enfrentar partes de sí misma que había ignorado por años. Su arrogancia, sus prejuicios, su necesidad de sentirse superior para compensar inseguridades profundas que nunca había querido reconocer. En su trabajo, comenzó a tratar a su asistente Lucía con respeto real, no solo cordialidad profesional. Conoció a los guardias de seguridad del edificio por sus nombres. Dejó propinas generosas a los meseros y dejó de quejarse cuando el servicio no era perfecto. Pequeños cambios que parecían insignificantes, pero que representaban un giro completo en su forma de ver el mundo. Una tarde de jueves, 6 meses después del incidente inicial, Daniela recibió un correo del administrador del edificio. Su contrato de renta vencía en 2 meses y necesitaban confirmar la renovación. Daniela sintió un nudo en el estómago. Sabía que tendría que hablar con Roberto sobre esto. No como el dueño del edificio, sino como la persona a quien había lastimado profundamente. Esa noche esperó a que el taller cerrara y tocó la puerta trasera. Roberto abrió, todavía en su overol, las manos manchadas de grasa después de un día completo de trabajo. «Daniela», dijo con una sonrisa genuina. Su relación había evolucionado durante esos meses. No eran amigos exactamente, pero había un respeto mutuo que no existía antes. «Roberto, necesito hablar contigo sobre el contrato de renta». Él asintió, invitándola a pasar. La oficina estaba igual que siempre, funcional, llena de fotos y certificados, con ese olor característico a aceite y metal que Daniela había aprendido a asociar con honestidad y trabajo duro. «Sé que el contrato vence pronto», comenzó Daniela. «Y quiero que sepas que si decides no renovarlo, lo entenderé completamente. Después de cómo te traté». Roberto levantó una mano deteniéndola. «Daniela, ya hablamos de eso. Ya te dije que todos merecemos segundas oportunidades». Se sentó en su escritorio. «Pero hay algo que necesito decirte. He recibido una oferta por ese edificio. Una cadena hotelera internacional quiere comprarlo para construir un hotel boutique. La oferta es por 240 millones de pesos». Daniela sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Eso es mucho dinero», Roberto asintió. «Lo es, y he estado pensándolo mucho. Podría usar ese dinero para expandir el programa de becas, ayudar a 500 estudiantes en lugar de 50. El silencio se extendió entre ellos. Daniela entendió perfectamente lo que significaba. Si Roberto vendía, ella y todas las empresas del edificio tendrían que irse. El taller Martínez también desaparecería. «¿Qué decidiste?»,
preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Roberto se reclinó en su silla mirando las fotos de su padre en la pared. ¿Sabes qué me dijo mi papá días antes de morir? Me dijo, hijo, cuando yo ya no esté, vas a recibir muchas ofertas. Gente que te va a decir que vendas, que maximices, que crezcas, pero acuérdate que este taller no es solo un negocio. Es el corazón de una comunidad. Don Arturo depende de nosotros. Marta depende de nosotros. Las 12 familias que trabajan aquí dependen de nosotros. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con emoción contenida. Y no solo ellos, me dijo. Las empresas del edificio también son parte de esa comunidad. Algunas son pequeñas, están empezando, necesitan rentas justas para sobrevivir. Si vendes a un desarrollador grande, todas esas empresas van a tener que irse, y con ellas se van empleos, se van familias. El dinero va y viene, hijo, pero una comunidad destruida es difícil de reconstruir. Roberto miró directamente a Daniela. Así que rechacé la oferta. El edificio no está en venta. Daniela sintió lágrimas correr por su rostro. Roberto, eso es... No sé qué decir. No tienes que decir nada. Tu contrato se renueva bajo los mismos términos. Tú y todas las demás empresas del edificio. Daniela se puso de pie, incapaz de contenerse más, y rodeó el escritorio para abrazar a Roberto. Él se sorprendió por un momento, pero luego correspondió el abrazo. Gracias, susurró Daniela. No solo por el contrato, por todo. Por enseñarme lo que realmente importa. Roberto sonrió cuando se separaron. No fui yo quien te enseñó. Fuiste tú quien decidió aprender. Esa es la diferencia. Esa noche, Daniela manejó de regreso a su apartamento en Santa Fe, pensando en el viaje que había hecho. Hacía un año medía su éxito en comisiones, en marcas de ropa, en la capacidad de intimidar a otros. Ahora medía su éxito en las sonrisas de los estudiantes del programa cuando conseguían trabajos, en saber que trataba a todos con respeto, en poder dormir tranquila sabiendo que era una mejor persona que antes. Un año después del incidente inicial, el programa de becas celebró su 5ª graduación anual. Fernanda se graduó con honores en administración y consiguió trabajo en una empresa multinacional. Miguel terminó ingeniería y recibió ofertas de 3 compañías diferentes. Sofía completó su carrera en contaduría mientras criaba a sus hijos. Durante la ceremonia, Roberto pidió a Daniela que dijera algunas palabras. Ella subió al podio, mirando a los 50 rostros jóvenes frente a ella, y sintió una emoción que nunca había experimentado en sus presentaciones corporativas. Humildad genuina. Hace 1 año y medio, comenzó, yo era la definición de éxito según los estándares tradicionales. Tenía dinero, poder, posición, y era profundamente infeliz, aunque no lo admitía. Entonces conocí a alguien que me enseñó de la manera más dura posible que el verdadero éxito no se mide en lo que tienes, sino en cómo tratas a las personas, en si puedes verte al espejo y respetar a quien ves ahí. Miró a Roberto, quien estaba sentado en primera fila. Este hombre tuvo todas las razones del mundo para odiarme, para vengarse, para usar su poder contra mí de la misma forma en que yo usé mi arrogancia contra él. Pero en lugar de eso, me ofreció algo mucho más valioso, la oportunidad de ser mejor persona. Se dirigió a los graduados. Ustedes van a entrar a un mundo que constantemente les va a decir que su valor se mide en cuánto ganan, en qué tan alto llegan, en a cuánta gente pueden superar. No crean esa mentira. Su valor está en su carácter, en su integridad, en cómo tratan a otros cuando nadie los está viendo. La ceremonia terminó con aplausos y abrazos. Don Fernando Martínez habría estado orgulloso de ver cómo su hijo había multiplicado su legado de bondad y trabajo honesto. Esa noche, después de que todos se fueron, Roberto y Daniela se quedaron ayudando a limpiar el salón.
Nunca te di las gracias apropiadamente, dijo Daniela mientras apilaba sillas. Roberto levantó la vista, confundido. ¿Gracias por qué? Por no desalojarme cuando tuviste todas las razones para hacerlo. Por no vengarte cuando pudiste hacerlo fácilmente. Por mostrarme que la fortaleza real está en la misericordia, no en el castigo. Roberto sonrió. ¿Sabes qué? Cuando compraste ese edificio, mi abogado me dijo, ese taller de tu papá es obsoleto. Deshazte de él y maximiza el espacio. Le dije que me consiguiera otro abogado. Porque mi papá me enseñó que algunas cosas no tienen precio. La dignidad no tiene precio. La comunidad no tiene precio. La oportunidad de ayudar a otros no tiene precio. Daniela asintió, finalmente comprendiendo completamente. Tu papá era un hombre sabio. Lo era, concordó Roberto, y lo sigue siendo, cada vez que tomo decisiones basadas en lo que él me enseñó. Terminaron de limpiar en un silencio cómodo. Cuando salieron al estacionamiento, Daniela notó algo que la hizo detenerse. Su BMW Serie 7, el que se había descompuesto aquel fatídico día, estaba estacionado junto a un Chevy del 85 inmaculadamente restaurado. El contraste no podía ser más obvio. Lujo versus nostalgia, nuevo versus clásico, apariencia versus sustancia. ¿Sigues viniendo al taller?, preguntó Roberto. Cada mes para el servicio, respondió Daniela. Don Arturo me saluda siempre. Marta y yo tomamos café a veces. Me gusta ese lugar. Me recuerda quién quiero ser. Roberto asintió con aprobación. Mi papá solía decir que los carros, como las personas, necesitan mantenimiento regular. No solo el motor, también el alma. Un lugar donde puedas recordar tus valores, revisarlos, ajustarlos cuando sea necesario. Tu papá tenía razón en muchas cosas, dijo Daniela suavemente. Se despidieron esa noche como lo que se habían convertido. Dos personas que se respetaban mutuamente, unidas por una lección dura, pero necesaria sobre humildad, redención y el verdadero significado del éxito. 3 años después, el taller Martínez seguía operando en la planta baja del edificio en Polanco. El contraste entre el taller humilde y las oficinas corporativas arriba se había convertido en un símbolo local de que el progreso no tiene que significar olvidar las raíces. Daniela había sido promovida a socia en su agencia, pero ahora lideraba de forma completamente diferente. Era conocida por su respeto hacia todos los empleados, por sus programas de mentoría para ejecutivos jóvenes de bajos recursos, por su insistencia en que el éxito empresarial debe ir acompañado de responsabilidad social. Cuando otros ejecutivos le preguntaban qué había causado su transformación, ella siempre contaba la misma historia. Un mecánico sabio me enseñó que te pago para obedecer. Son las palabras más peligrosas que puedes decir, porque implican que algunas personas son menos valiosas que otras, que el dinero te da derecho a faltarle el respeto a otros seres humanos. Pero la verdad es que todos servimos a algo. La pregunta es, ¿a qué? ¿Servimos al dinero, al poder, al ego? ¿O servimos a algo más grande? La comunidad, la familia, los valores que nos hacen humanos. El legado de don Fernando Martínez vivía no solo en su hijo Roberto, sino en cada persona que había sido tocada por su filosofía de trabajo honesto y dignidad universal. Y en el corazón de Polanco, ese taller con piso manchado de aceite y herramientas desgastadas seguía siendo un recordatorio de que las apariencias engañan, que el verdadero valor no se mide en cuentas bancarias y que a veces las lecciones más importantes de la vida vienen envueltas en overoles manchados de grasa. Daniela nunca olvidó las palabras que había gritado aquel día. Te pago para obedecer. Ahora las recordaba no con vergüenza paralizante, sino como un recordatorio constante de quien nunca quería volver a ser.
Y cada vez que pasaba frente al taller Martínez camino a su oficina, sonreía sabiendo que el verdadero poder no estaba en comprar edificios o dominar personas, sino en tener el carácter suficiente para admitir cuando estás equivocado y el coraje para cambiar.